¿Qué tal, maestros? ¿Cómo están? Les habla su compañero Hugo Rodríguez Gallegos. Soy el profesor de la clase de diseño de experimentos para ingenieros y vamos a ver los siguientes temas. En ese sentido vamos a ver el tema que toca, que es estrategias para la experimentación. Vamos a ver algunos pasos que se pueden seguir para poder nosotros completar un diseño de experimento. Y estos pasos que vamos a discutir, espero que ustedes los puedan implementar en el ejercicio de la V heurística de Google. Yo espero que para cuando lleguen a este video, ustedes ya hayan podido terminar los ejercicios anteriores para que puedan trabajar sobre ellos. Sin más por el momento, pues vamos a continuar con la información, maestros. Primero que nada, es importante, que esto ya lo hicieron ustedes, es identificar la exposición del problema. ¿Sí? Tenemos que tener claro cuál es el objetivo del trabajo que vamos a realizar. Si es que ustedes van a evaluar un proceso, un fenómeno, si es que quieren eliminar un proceso, si es que quieren acabar con un problema, eso ya debe estar identificado. ¿Sí? En segundo, la elección de los factores que tienen que ustedes evaluar o medir durante la elaboración de esa investigación. ¿Cuáles son esos factores que ustedes eligieron que deben de ir monitoreando para poder llevar un mejor control de los posibles efectos que se puedan tener sobre el proceso que afecte directamente tu observación? Entonces tú puedes elegir las variables que puedes evaluar, y dentro de la elección que tú vayas a realizar, tú puedes tener dos consideraciones. Una es que puedes tomar variables en diferentes niveles que de hecho ahorita vamos a discutir a qué nos referimos con esos niveles. Quiere decir que cuando tú tomes en consideración una variable, por ejemplo aquí en el caso de pH, vas a tomar nominalmente un valor específico pegado a otro valor específico, o vas a tomar en cuenta un rango de valores. Por ejemplo, digamos que va a tomar una variación de pH entre 6 y 7, que es normalmente este pH en el suelo en el que las plantas crecen mejor. Entonces eso hay que definirlo también, ¿sí? La otra es la selección de las variables de respuesta. Cuando tú estás tomando en consideración un problema, lo que estás observando generalmente presenta cambios que tú puedes medir. Entonces tú tienes que identificar qué es lo que vas a medir, qué es lo que vas a estar observando en la variable de salida, y de la misma manera tienes que tratar de identificar, en base a todas esas variables que tienes, que vas a estar monitoreando, y esas variables de observaciones que vas a estar haciendo, qué es lo que te va a permitir evaluar mejor ese tipo de experimento. ¿Qué elección vas a hacer para evaluar ese tipo de experimento? ¿Sí? Siguiente va a ser que realices el experimento. Y lo vas a realizar en base a las condiciones que tú ya decidiste hacer, sin tratar de salirte del objetivo, sin tratar de irte por la tangente, que es muy importante que mantengas el foco y no pierdas de vista la resolución de la pregunta que tú hiciste. Sexto es que una vez que tengas datos colectados y que tú empieces a hacer tu experimento, de hecho esto que les comento de análisis estadístico de los datos se puede ir haciendo a partir de que tú ya tienes colectados 2, 3, 4 o un mes, ¿sí? varias veces. Entonces a tu medida que ya tengas dos datos, tú ya puedes ir haciendo un análisis preliminar y dándote una idea de cómo es que se están dando los resultados. Y por último, pues tenemos las conclusiones y recomendaciones. Cuando tú ya estás terminado, ya estás concluyendo, se puede decir que ya has analizado tu información, tú tienes que dar tus recomendaciones. ¿Qué es lo que la estabas tratando de hacer? Que es bajar un proceso, que es eliminar un problema, ver cómo tus resultados ya están atacando lo que tú trataste de entender o encontrar. Entonces esto es importante, ¿sí? Bueno, maestros, miren, ya vimos algunos pasos que son importantes identificar para poder nosotros desarrollar nuestro experimento. Ahora vamos a ver, dentro de un proceso real, un ejemplo real, cómo podríamos llevar a cabo esta serie de pasos en la que podemos nosotros resolver un problema dentro de nuestra empresa. Asumiendo que, por ejemplo, alguno de ustedes esté trabajando a lo mejor en un área específica dentro de la empresa, y uno de los problemas identificados es que hay muchísimos accidentes en un área donde se maneja mucho la carga y descarga del equipo de una empresa. Entonces, lo que nosotros estamos asumiendo es que, bueno, más bien, lo que nosotros estamos identificando como un problema es que hay muchos accidentes. Y ese es el problema, hay muchos accidentes. Entonces, nosotros tenemos que identificar en sí es qué es lo que ocasionan
qué es lo que ocasiona o qué son los factores que ocasionan que tengamos muchos accidentes en esta área de trabajo. Entonces, maestros, pensando bien en este ejemplo en específico, vamos a nosotros a tratar de describir los procesos que hemos tratado de realizar y vamos a pensar de primera mano, ¿sí? Primero, qué es lo que tú ya sabes del problema, qué es lo que tú ya conoces, ¿sí? Bueno, tú como supervisor a lo mejor del área tú ya conoces a las personas que trabajan ahí y tú también identificas que dentro del área donde ocurren la mayor parte de accidentes es en el manejo de equipo de los montacargas, que son los que llevan, traen y recogen todo el material que llega a la empresa. Y también sabes que de estas personas que están trabajando son 3 o más y que tienen diferentes tipos de horario y que trabajan en diferentes capacidades. Entonces tú como responsable de esta área necesitas encontrar a lo mejor cuál es la razón por la cual estos accidentes están ocurriendo con mucha frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada vamos a identificar los factores, decíamos, los factores que pueden estar afectando el hecho de que haya muchos accidentes dentro de esta área. Primero que nada, un factor que podemos identificar es que los choferes que tenemos trabajando tienen diferentes edades, ¿sí? Cada uno de ellos tiene diferente experiencia en base a la edad y que por el hecho de que sea un factor puede representar una incidencia mayor o menor de accidentes. También es cuestión de que posiblemente muchos de ellos estén realmente operando el equipo durante un tiempo más prolongado que otros y que el hecho de que sea el caso pueda influir en las capacidades del chofer para poder manejar el montacargas y poder causar mayor cantidad de accidentes. Otro es que la experiencia que ellos tengan, posiblemente debido al estudio, posiblemente debido al tiempo que tienen laborando, pueda ser un factor que ayude a que ellos tengan más o menores accidentes, ¿sí? Otro es el día en el que trabajan, porque aún sabiendo que son diferentes choferes, también se sabe que cada uno de ellos trabaja en diferentes turnos, y es que uno trabaja en la mañana, otro en la tarde y otro en un turno en la noche, y que a lo mejor en uno de estos turnos, en base al periodo del día, es que la mayoría de los accidentes puedan estar ocurriendo, ¿sí? Otro es la educación que estas personas puedan tener, que en cierta manera puede influir en el grado de responsabilidad que ellos puedan tener, en el sentido del trabajo que estén realizando. Bueno, pensando que estos factores puedan estar ahí y que puedan estar afectando el desempeño de estas personas, recuerden, el objetivo es que queremos resolver cuál es la situación en esta área donde hay muchos accidentes. Y necesitamos nosotros tratar de ver cómo podemos evaluar estas características que se presentan en los diferentes choferes. Ahora, vamos a ver el ejemplo de una de las variables que puedan estar presentes y que pueda afectar el estudio de nuestro experimento. Y es que cada una de estas variables las podemos evaluar, sí, pero ¿cómo podemos aislar el efecto que otras variables puedan tener en sí mismas? Por ejemplo, es importante comentar que los 3 turnos que se manejan, los 3 choferes que trabajan, en realidad tienen cada uno su montacargas, ¿sí? ¿Cómo podemos aislar el hecho de que si este montacargas es el factor que está causando los accidentes? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Qué podemos hacer nosotros para evaluar ese tipo de factor? Bueno, pues tenemos la opción de que para que nosotros podamos eliminar el factor montacargas, tenemos que hacer que cada uno de los choferes, como está aquí, cada uno de los choferes pueda estar manejando el mismo montacargas. Y no nomás el mismo montacargas, sino también que el hecho de que cada vez que hagan el trabajo puedan ellos cambiar el equipo y usar otro montacargas, y así sucesivamente hasta que todo este factor que es el que el equipo pueda ser eliminado de nuestro experimento. Y eso es muy importante hacerlo. Entonces, esto es una manera en que nosotros pudiéramos trabajar en cada uno de los factores para su estudio. Ahora, tomando en cuenta esas cosas, recuerden que tenemos varios factores y que es importante ver cómo podemos evaluar el caso edad, cómo podemos evaluar el caso tiempo, ¿sí? Cómo podemos evaluar el caso experiencia y el caso educación. Entonces, esos factores ya estando ahí, nosotros podemos trabajar en nuestra medición, ¿sí? Ahora, vamos a pasar al siguiente punto, que es
Dentro de este esquema de trabajo que les acabo de comentar, dentro de esta manera de poder nosotros aislar un factor que puede influenciar en nuestras mediciones, hay otras cosas que tenemos que tomar en consideración que son muy importantes, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta primero que hay una que tiene que ver con la importancia de atender lo que en investigaciones previas puede ser un factor importante. Es que nosotros tenemos que ver cuál es la variable que vamos a medir en la salida del proceso, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los montacargas, ¿cuál es la variable de salida que vamos a estar midiendo para poder evaluar nuestro proceso, ¿sí? En este sentido, pudiéramos estar relacionados con ya sea la presencia de un accidente o el desempeño del chofer, ¿sí? Y en este sentido podemos decir que tenemos tiempo, ¿sí? Tiempo, y el tiempo es importante para poder nosotros desempeñar nuestras mediciones, ¿sí? ¿Cómo vamos a manejar tiempo para poder hacer nuestras mediciones? ¿En qué periodos de tiempo? ¿En qué frecuencia? ¿En qué temporalidad? Es importante definir esa parte. La otra parte que es muy importante es cómo vamos a hacer las mediciones. Y dice, en cualquier experimento los resultados y las conclusiones que puedan sacarse dependen en gran medida de la manera en que se colectaron los datos. Entonces, si es el caso de los choferes, ¿sí? Si es el caso de crecimiento de plantas, si es el caso de evaluación de contaminación de agua, si es el caso de funcionamiento de un proceso, de una máquina, ¿cómo vamos a medirlos? ¿Qué vamos a tomar en consideración para hacer las mediciones? Y por eso les puse dos ejemplos aquí. Es muy diferente medir, por ejemplo, la salida de un proceso con una balanza a medirlo con una balanza analítica, ¿sí? Y en este caso las mediciones pueden ser muy variadas. Entonces, el resultado y las conclusiones que tú obtengan van a depender mucho de cómo tomes tú las mediciones, de con qué temporalidad tomes las mediciones, con qué frecuencia lo vayas a hacer, cómo es que vas a definir estos factores, ¿sí? Muy importante tomarlo en cuenta. Ahora, cuando tú estás haciendo el experimento y tienes ya el proceso definido, el problema o lo que sea que estás investigando, ¿sí? De las preguntas que salgan a relucir, ¿sí? Es importante que se busque la respuesta a la posible pregunta de manera satisfactoria. Cuando estamos pensando en esto, de hecho es muy importante mantener esto dentro de lo que es el objetivo, porque muchas veces nos perdemos en el intento y podemos estar haciendo otras cosas que no son exactamente lo que deseamos. Un resultado que niegue la hipótesis original sugiere modificaciones al esquema del proyecto o reformulación de la hipótesis. Quiere decir que muchas veces cuando se hace y se inicia el experimento, se termina un paso preliminar y se ven que los resultados a lo mejor no van de acuerdo con la hipótesis que estábamos formulando o no van de acuerdo con lo esperado dentro del experimento. Quiere decir que si esto es el caso, una de las cosas que podemos hacer es reformular la medición de las variables, es examinar bien lo que son los factores que estamos tomando en consideración para monitorear el experimento, y generalmente es volver a remodificar ese experimento para volver a hacer otro estudio preliminar y tratar de ver si ahora sí estamos en el camino correcto, ¿sí? Ahora vamos a tratar de hacer vamos a tratar de evaluar un ejemplo que se da en uno de los libros, que se me hizo muy interesante y que puede poner en contexto cómo es que todos estos factores que se pueden encontrar, todos estos niveles de los factores o rangos que podemos manejar, pueden jugar un papel muy importante en la manera en que definamos nuestro experimento. Y aquí vamos a hablar de un ejemplo hipotético, que es el caso de una persona que se llama Enrique, y que esta persona que se llama Enrique juega golf, ¿sí? Y esta persona decide, o más bien por decisión propia, decide saber qué es lo que hace que él pueda jugar mejor o peor durante un juego. Entonces, él trata de hacer una evaluación y trata de encontrar en sí mismo cuáles son esos posibles factores que encuentran importante en su desempeño durante el juego. Y el primer punto que tenemos aquí, que él considera, es que a veces el palo de juego que él utiliza, que él selecciona, puede ser un factor importante que afecte su desempeño durante el juego, ¿sí? Otro punto importante que él dice es que él supo o sabe o se enteró que hay pelotas con las que él juega, que tienen una manera diferente en la que se procesan y que tienen un núcleo diferente, y que ese núcleo puede afectar el hecho de que una pelota viaje con mayor velocidad y distancia
que otras. Entonces él cree que esto puede ser también un factor que pueda influir en su desempeño. Otro es que a veces cuando él está jugando, él puede irse en un carrito o puede irse caminando, y él cree que esta opción pueda afectarle también en su desempeño de juego. Enrique también piensa que a veces cuando él juega tomando agua, ve o nota cierta diferencia que cuando él toma algo con alcohol. Entonces en su cuerpo él nota que puede eso afectarle en su desempeño también, entonces lo incluye como un factor. Otro punto también importante es que a veces él se puede sentir diferente durante la mañana que durante la tarde, y que él cree que puede también afectarlo en su desempeño, ¿sí? También él cree que cuando juega durante una temporada donde hace mucho frío, también cree que puede diferenciarse frente a otra cuando hace mucho calor, ¿sí? Él siente también y cree que cuando él usa diferentes tipos de zapatos, ¿sí?, él nota o cree que puede tener una diferencia en su desempeño. Y también cree que cuando hay viento, en relación a un tiempo que cuando no lo hay, cree él también que pueden causarle un efecto en su desempeño. Entonces, en este ejemplo en específico, esta persona, Enrique, está tratando de evaluar todos esos posibles factores que pueden ayudarle en su desempeño. Ahora, si les preguntara yo, bueno, Enrique ya tiene los factores y las posibles variables a estudiar, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería la variable de salida que él necesite evaluar para poder evaluar su desempeño? ¿Sí? Se las dejo de tarea, espero la puedan deducir y la podemos discutir después. Obviamente ahorita, siguiendo el video, muchos de ustedes se van a dar cuenta cuál es esa variable de salida que Enrique estuvo midiendo. Bueno, maestros, ya discutimos algunos de los factores que Enrique piensa que pueden ser muy importantes para evaluar su desempeño. Pero ahora, pensando en esta siguiente pregunta que tenemos aquí, dice, ¿los factores antes mencionados son todos los que pueden afectar el desempeño de Enrique? Les pido que por favor pausen un poquito este video y piensen en relación a la respuesta. ¿Realmente son todos los que podemos decir? La verdad es que no, ¿sí? No son todos los factores que podemos poner dentro de este experimento, y sin embargo poder pensar en todas las posibles opciones que podemos tener para evaluar nuestro desempeño pueden saturarnos y pueden decir, esto es demasiado, es mejor que nos enfoquemos de una manera que hagamos práctico este trabajo y eliminemos algunos de los factores que podamos estar haciendo de más. Entonces Enrique dice, voy a pensar mejor y en base a mi experiencia decidir cuáles son los factores que yo sí sé me pueden ayudar, y cuáles son los que sí sé también que no me van a ayudar completamente, que sé que no me afectan. Entonces Enrique piensa, reflexiona, y para poder hacer más eficiente su primer proyecto decide enfocarse en aquellos que sí le cambian, y decides cuáles son los que no me sirven para quitarlos. Entonces Enrique piensa, bueno, que a lo mejor jugar en la mañana o en la tarde para él puede ser que no sea una situación muy crítica como para evaluar su desempeño. Siente que puede ser de la misma manera en la mañana que jugar durante la tarde. También dice que si en el número 6 dice que jugar cuando hace frío a cuando hace calor no le causa ningún problema en su desempeño, y él siente que también si él usa unos tipos de zapatos en contrario a otro tipo de zapatos, también siente que no le afectan del todo. Sí, él piensa que jugar durante un periodo donde hace mucho viento a otro periodo donde está muy tranquilo, también dice él que cree que no le llegan a afectar mucho. Entonces él dice, no son importantes por su efecto esta cantidad de factores, y por términos prácticos decide, bueno, esto no los vamos a evaluar, vamos a evaluar los que yo considero que son importantes y vamos a quitar estos que estamos evaluando. Entonces, ¿qué sucede? Y bien, maestros, pensando en este efecto que pueden tener todos los factores sobre el desempeño de Enrique, vamos a ver qué pasaría si Enrique dice, ¿saben qué? No, voy a evaluar todos los factores que pueda yo definir y los voy a incluir dentro de mi experimento. Entonces, ¿qué creen que ustedes que pueda pasar? Tenemos que un continuar de manera indefinida encontrando factores puede hacer menos eficiente nuestro experimento. Entonces el hecho de que podamos nosotros enfocarnos en la mejor conjetura
puede permitirnos a nosotros encontrar realmente cuáles son esos factores que por estudios ya tienen un efecto considerado dentro del desempeño de una persona, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros decidimos que esos son los factores que nosotros vamos a evaluar, hay otro aspecto muy importante dentro de nuestra evaluación, dentro de nuestro desempeño del trabajo del proyecto. Y es que al decidir, no solamente al tratar de eliminar nosotros los factores que no parecen tener un efecto directo, también es importante definir que cada uno de los factores que decidamos que sí son importantes y que sí los vamos a considerar, cuáles son los niveles que vamos a tomar en cuenta dentro de cada factor. Decíamos que hay tipos de palos, que hay tipos de pelotas, que hay tipos de zapatos, y cada uno de ellos puede representar un nivel diferente. ¿Y qué pasaría si nosotros encontraríamos diferentes niveles y quisiéramos evaluarlos todos dentro de nuestro mismo experimento? Pues sucede que también tenemos una situación en la cual pudiéramos salirnos de control y tenemos que hacer que nuestro conocimiento nos permita seleccionar con mayor conocimiento de causa cuáles son los niveles que sí nos van a dar un resultado dentro de nuestro experimento, ¿sí? Entonces es importante hacer la mejor elección para que nuestro experimento al momento de realizarlo se vaya por el camino correcto. Y en estos puntos específicos que acabamos de mencionar pueden ser importantísimos para no hacer el trabajo de más o para realmente enfocar el trabajo en los puntos que sí son relevantes. Pensando que ya Enrique hizo su evaluación y dentro de las opciones que él trató de seleccionar hizo su mejor conjetura, vamos a ver qué es lo que puede pasar cuando nosotros tomamos estas conjeturas de la manera en que lo hizo Enrique. Vamos a ver que puede haber también ciertas desventajas a nosotros hacer este proceso. Y la primera dice, supóngase que la mejor conjetura inicial no produce los resultados que tú deseaste. Quiere decir que tú al seleccionar esos factores que creíste que iban a influenciarte de mejor manera, porque tú lo pensaste, no sucedió así. Entonces lo que pasa es que el experimentador tiene que hacer otra conjetura acerca de la combinación correcta de los niveles dentro de los factores que él escogió. Y también, si esto continúa así, pudiera estar pasando una y otra vez y nunca llegar a evaluar lo que Enrique estaba tratando de evaluar. Entonces esto que le puede pasar a Enrique nos puede pasar a todos en muchos experimentos, que a nosotros evaluar los factores y los niveles que seleccionamos dentro de cada factor puedan no darnos los resultados esperados y tengamos que volver otra vez a hacer el proceso y una vez más y nunca encontrar, ¿sí?, una respuesta a nuestro problema. Y esta es una desventaja que puede ocurrir, pero sin embargo puede pasar que según lo que supusimos nosotros en nuestras conjeturas y los niveles que escogimos nos dieron los resultados satisfactorios justo en los factores y niveles que nosotros escogimos. Pero ¿qué puede pasar? Dice que entonces el experimentador se ve tentado a suspender las pruebas aun cuando no hay ninguna garantía de que se ha encontrado la mejor solución. Quiere decir que nosotros, al ser tan buenos y de hacer buenas conjeturas, seleccionamos las variables y niveles que nos dieron los mejores resultados, entonces dijimos, bueno, ya no hay nada más que hacer. Y ya no pruebas o te limitas a hacer más pruebas al respecto. Entonces puede ser una desventaja muy grande. Bueno, ya una vez cuando nosotros podemos entender un poquito los factores y ver lo de realizar la mejor conjetura, también podemos optar por evaluar nuestros factores uno a la vez. Es decir, que queremos ver si el hecho de que me tome un vaso de agua y no consuma alcohol pueda ser algo que afecte mi desempeño. Lo tendría que hacer, ese factor en específico lo tendría que hacer sin cambiar los otros factores y evaluarle solamente en ese tipo de factor. Quiere decir que vas a hacer un juego donde vas a tomar agua, pero vas a tener todas las demás condiciones iguales, ¿sí? No las vas a cambiar. ¿Sí? Ahora vas a hacer con las mismas condiciones que manejaste, ahora vas a hacerlo tomando una cerveza o alguna otra bebida, y
vas a evaluar cómo el efecto de que el agua, una vez que usaste el agua y en otra ocasión usaste una bebida alcohólica, cómo te afectó. El hecho de poder evaluar cada uno de los factores uno a la vez es realmente eso. Por ejemplo, dice aquí, dice, este método consiste en seleccionar un punto de partida o línea base en los niveles por cada factor, para después variar sucesivamente cada factor en su rango, manteniendo constantes los factores restantes y los niveles de base. Quiere decir que cada vez que tú puedas probar un nivel de cada factor, tienes que mantener las condiciones de los demás factores idénticas para que tú puedas evaluar ese factor. Y en este caso vemos que en esta gráfica, por ejemplo, tenemos un factor, 2, 3, 4 factores diferentes. En cada uno tenemos 1, 2 niveles y podemos evaluar cuál es la variable de salida. Aquí está la respuesta que les había preguntado hace un momento. ¿Cómo vamos a evaluar el desempeño de cada factor? Precisamente en la puntuación que Enrique obtuvo cada vez que termina un juego. Recordemos que, como decía, yo no sé jugar muy bien golf, pero yo sé que al menos en golf el mejor jugador es aquel que hace menos puntos al terminar todos los disparos, ¿no? En este caso la puntuación es la variable de salida que estamos midiendo nosotros para poder ver cómo afecta cada uno de las variables. Entonces en este caso tenemos la pelota, tenemos el palo, tenemos dos tamaños de palo y tenemos la puntuación. Aquí parece que hay cierta diferencia, ¿no? La puntuación, recuerden que mientras mayor puntuación no es lo que deseamos menor puntuación. Entonces sí hay una pequeña diferencia entre estos dos tipos de palo. ¿Sí? Y vemos también que tenemos la pelota. Recordemos que la pelota, decíamos que, en este caso yo no sabía, que hay diferentes tipos de manufactura de la pelota y que en este caso aquí no parece verse ninguna diferencia entre el tipo de pelota. Y vemos también que tenemos la manera en que se desplaza Enrique. Vemos que en una se desplaza caminando y pues parece que le va muy mal porque tiene muchos puntos, y cuando se desplaza en un carrito eléctrico pues se ve que hay bastante desempeño, que como que hay mejoría, ¿no? Entonces en este caso parece que Enrique debe estar muy contento. Ahora, ¿qué pasa con la bebida? En la bebida pues en este caso parece que pasa al revés, termina muy contento con la cerveza, pero pues a lo mejor se da cuenta que con agua su desempeño es mucho mejor. Bueno, estos gráficas que estamos viendo aquí, maestros, es una manera de poder evaluar cómo un factor a la vez nos puede dar una idea de cómo podemos estarnos comportando durante nuestro juego. Ahora, igual que en el mejor igual que en el mejor de selección de factores, nosotros podemos observar ciertas desventajas, ¿sí? Y en este tipo de juegos podríamos nosotros ver que algunas no están dando resultados como nosotros esperamos y otras sí. Dice, en la interpretación de estas gráficas, ¿sí?, es directa. El ejemplo, debido a que la pendiente de la curva, de la manera que se desplazará, es negativa, se concluiría que al hacer el recorrido en un carrito es mejor puntuación que al hacerlo caminando, ¿sí? Hablando en este caso, ¿sí? Ahora, si te preguntara yo ahorita cuál sería la mejor conjetura viendo las gráficas que tenemos aquí, quiere decir que en el caso de que tú quieras decir, bueno, ahora quiero ganar este juego que voy a tener, ¿cuáles serían las mejores conjeturas que tú obtuvieras, seleccionaras para poder irte al juego? ¿Sí? Si quieres, pausa un poquito este video antes de que te dé los resultados y vamos a ver qué es lo que pasa. Para el caso del tipo de palo, vemos que el palo normal puede ser el que nos ayude a jugar mejor. Para el caso de jugar con una pelota con goma de balata o con 3 piezas, pues no parece haber una diferencia entre los dos tipos de pelota, ¿sí? No hay mejoría. Pero en el caso de yo creo que vamos a poner el carrito por todos lados para no cansarnos y poder jugar mejor nuestro juego. Entonces en este caso, pues yo quiero ganar, voy a irme en carrito y ni de chiste me voy a echar una cerveza porque quiero enfocarme en el juego y quiero tener mi mejor desempeño. Entonces, para hacer la mejor conjetura en este sentido, Enrique hizo esta pequeña evaluación y se dio cuenta que estos factores con estos niveles pueden darle una idea de cómo él puede desempeñarse mejor. Sin embargo, cuando decidimos evaluar un factor a la vez, podemos encontrarnos con desventajas, y una de las ventajas es que dice la estrategia de un factor a la vez
no nos va a permitir nosotros tomar una decisión que nos permita evaluar la posible interacción que existen entre los factores. Quiere decir que en muchos casos el desempeño o el juego de Enrique no necesariamente se van a dar teniendo consideraciones sobre un solo factor, sino que posiblemente en el caso de Enrique fueron las combinaciones de factores que él utilizó cuando evaluó un factor a la vez las que pudieron haber hecho la diferencia, y no lo sabemos. Entonces esta es una desventaja que tenemos con este tipo de metodología. Como nota dice, hay una interacción cuando uno de los factores no produce el mismo efecto en la respuesta con los niveles diferentes de otro factor, ¿sí? Quiere decir que es posible que podamos observar una diferencia en uno de los factores, sin embargo pudiéramos atribuirle esa diferencia a que en cierta combinación de factores que él consideró, él mejoró uno de los factores que está evaluando. Entonces eso puede ser un problema, ¿sí? Si tenemos viendo esta gráfica, por ejemplo, que está relacionada con la bebida que tomó y con el tipo de palo, si nosotros evaluamos este desempeño de una manera considerando un factor a la vez, nosotros podremos eliminar el hecho de que muchos de los casos que se dan en la realidad es que la combinación de estos dos factores pueden mejorar el desempeño de un proceso. Entonces eso es lo que puede estar sucediendo. Dice, los experimentos de un factor a la vez siempre son menos eficientes que otros métodos basados en el enfoque estadístico del diseño experimental, que es cuando podemos estar considerando la combinación de los diferentes factores al mismo tiempo. Entonces esto es una desventaja para los factores, el enfoque de un factor a la vez. Bueno, ya vimos algunos de los limitantes que podemos tener con el enfoque de un factor a la vez, y vamos a hablar de lo que puede ser el poder evaluar los factores combinados, cómo se le puede hacer en ese sentido, y eso se le va a llamar el enfoque factorial. El enfoque factorial lo que trata es una estrategia experimental en las que los factores se hacen variar en conjunto en lugar de cambiar uno solo a la vez, y en ese sentido lo que podemos hacer es que para poder ilustrar los cambios de un factor se hace un experimento factorial considerando los experimentos de golf, y se supone que solo dos de los factores son de interés, por ejemplo el tipo de palo y el tipo de pelota. Para poder ilustrar esto, pues, se puede usar una gráfica en donde se combinan los dos factores y se usa solamente dos niveles en cada factor. En este caso se usa el tipo de pelota con dos niveles en cada factor, ¿sí? Que es dos tipos de manufactura en el caso de la pelota, y también en el tipo de palo que se usa, que también son dos tipos de tamaño en el palo que se usa. Y en este caso tenemos una gráfica que hace una combinación de los dos factores a dos niveles, ¿sí? Vamos a ver que en el caso de Enrique, si decide realizar unos juegos, son 8 rondas, y él va a tratar de averiguar si hay un efecto en las posibles interacciones que él logre. Dice, algunas personas podrían tomar esto como un experimento con dos réplicas, pero Enrique solo quiere investigar la acción de los efectos individuales y ver si hay efectos de interacción entre esos factores que él eligió. Entonces Enrique decide jugar varias rondas y haciendo pruebas con los cambios de tipo de palo y el tipo de pelota, y la puntuación que él obtuvo la registró en esta gráfica, ¿sí? En ese sentido él graficó cada uno de los juegos y la combinación de cada uno de ellos le dio estos resultados, ¿no? Aquí tomando en cuenta el tipo de palo, ¿sí? Tipo de palo y tipo de pelota con un palo, tipo de pelota con otro palo, ¿sí? Decíamos que algunas personas pueden estar considerando esto como una réplica, pero si la piensas bien, no se está repitiendo ningún juego dentro de aquí, por lo cual esta combinación de factores no nos está dando réplicas, y lo estoy mencionando esto por adelantado porque ahorita vamos a discutir lo que significa réplicas. Pero en el caso de este ejemplo que estamos viendo aquí, no estamos obteniendo réplicas. Recuerden que ya hemos mencionado lo que eran réplicas. Ahora, tomando en cuenta los resultados que obtuvo Enrique en el juego, que fueron estos que están aquí,
vamos a notar una cosa, que las posibles combinaciones que Enrique puede hacer es como lo estamos indicando hace un momento. Tenemos la relación del tipo de pelota, ¿sí? Donde el tipo de pelota en diferentes tipos de palo, ¿sí? Y también tenemos los diferentes tipos de palo probados en cada uno de ellos, ¿sí? Esta relación se hace de manera horizontal, ¿sí? Para el tipo de pelota, y para el tipo de palo se hace de manera vertical. Ahora tenemos la combinación de factores, y esta combinación de factores se hace de manera diagonal, en donde la combinación de pelota-palo se combinan de manera diferente y se hace la relación en combinaciones diferentes de palo y de pelota. Entonces aquí este enfoque factorial nos va a permitir a nosotros poder comparar los resultados usando el tipo de bola diferente, los resultados usando el tipo de palo diferente, y las combinaciones de palo con pelota que nos pueden dar. Entonces ya hacemos una evaluación más completa que la que habíamos realizado con el enfoque de un factor a la vez. Bueno, maestros, miren, ya que Enrique decidió jugar 8 diferentes rondas para poder probar la combinación de estos factores que él seleccionó, vemos cómo él puede hacer la comparación entre cada uno de estos factores. Primero combinando las pelotas con los bastones y la combinación de pelota-bastón entre sí. Vamos a ver que la comparación entre tipo de pelotas se hace en este sentido. Comparación de tipo de pelotas, que es pelota de goma de balata usando palo grande y palo normal, de pelota de 3 piezas usando palo grande y palo normal. Entonces, para comparar lo que es la pelota, la diferencia de pelotas, se agrupan esta puntuación que Enrique tuvo, ¿sí? Aquí en el caso de pelota, 88 más 91 más 92 más 94. Aquí está el primer grupo que está aquí. Y en este sentido, el segundo grupo, que sería 88 más 90, 88 más 90, 93 más 91, 93 más 91. Bueno, se saca el promedio porque fueron 4 juegos, 4 diferentes rondas las que tuvo que sacar Enrique. Vamos a ver para el tipo de palo. Tenemos aquí el tipo de palo. Enrique jugó en los mismos juegos, se usan los mismos juegos y usan la agrupación de estos números que están aquí contra estos que están aquí, que es 88 más 91, 88 más 90 y 92 más 94 y 93 más 91. Aquí tienen los otros dos grupos y Enrique obtiene la diferencia. Ahora decimos que para el efecto de interacción palo-pelota, recuerden que la agrupación iba a ser en este sentido. Y en este sentido se tienen que sacar los números, que es 92 más 94 más 88 más 90. Y 88 más 91 y 93 más 91. Entonces aquí saca la diferencia en cuanto al tipo de juego pelota-palo, efecto pelota y efecto palo, ¿sí? Dice aquí, en este sencillo ejemplo se pone de manifiesto una característica muy importante del experimento factorial. Dice, en los diseños factoriales se hace el uso más eficiente de los datos experimentales. Nota, dice, este experimento incluyó 8 observaciones y que las 8 observaciones se usaba para calcular el efecto de la pelota y del palo y de la interacción. Dice, ninguna otra estrategia experimental hace un uso tan eficiente de los datos como en el caso del diseño factorial. Entonces, para el efecto de ver cómo se combinan estos factores, el diseño factorial parece presentar una buena estrategia. Ahora, ¿qué pasa si nosotros en vez de 2 niveles tenemos 3 niveles? O ¿qué pasa si nosotros no nos limitamos solamente a combinar un factor, sino 3 factores? Vamos a ver qué es lo que puede pasar. Tenemos aquí un ejemplo también que es enfoque factorial y decíamos que el número de factores y el número de niveles pueden afectarnos. Vamos a ver si en este tipo de ejemplo podemos ver qué es lo que se puede hacer para combinar diferentes factores. Dice, en el enfoque factorial el concepto de experimento factorial puede extenderse a 3 factores. Supongamos que el autor desea estudiar los efectos del tipo de palo, el tipo de pelota y el tipo de bebida consumida durante su juego de golf. Entonces tenemos esta gráfica a continuación que pudiera verse así como la combinación de tipo de pelota con tipo de palo, pues ya agregamos un factor diferente que es el tipo de bebida, ¿sí? Y ya estamos en 3 niveles evaluando nuestro enfoque factorial, que ya serían, ¿sí? Ya serían
dos niveles por el número de factores, ¿sí? Tenemos dos niveles con el número de factores. Dice experimento factorial de 3 factores que incluye el tipo de pelota, tipo de palo y tipo de bebida. Entonces aquí ya tenemos una ronda que se multiplicó en número de juegos. De 8 juegos que teníamos, ahora se hicieron pues 16 juegos, ¿sí? Bueno, maestros, y tomando en cuenta que el enfoque factorial puede incluir más factores todavía, ¿qué sucedería con la cantidad de corridas que Enrique tiene que hacer para poder agregar un nuevo factor, ¿sí? Un nuevo factor y combinar todos sus juegos? Entonces vean bien lo que se pasa solamente con agregar un factor. Si tenemos un diseño factorial en el cual Enrique quiere probar 3 factores, en este caso que es tipo de pelota, tipo de palo y bebida, y aparte de que tiene esos 3 factores decide agregar el carrito, imagínense lo que pasaría. Tiene que hacer, aquí en el caso de los 3 factores, tiene que hacer 16 corridas. ¿Qué pasaría si decide agregar otro factor más? Se duplicarían sus 16 corridas a 32 corridas solamente para agregar un nuevo factor, ¿sí? Un nuevo factor. ¿Y qué tipo de diseño tendríamos aquí? 2 a la, ¿sí? Serían muchas corridas. Entonces vamos a ver que esto es lo que pasa con el diseño factorial y puede ser una limitante una vez que se empiezan a complicar la cantidad de factores y las combinaciones que se pueden hacer. Bueno, maestros, tomando en cuenta el ejemplo anterior, donde decíamos que para hacer 2 factores pudiéramos realizar 8 corridas, ¿sí? 8 corridas solamente para 2 factores, y para 3 factores ya serían 16 corridas, decíamos. Entonces en la ecuación del diseño factorial tenemos que 2 representa la cantidad de niveles por factor y K representa la cantidad de factores que tenemos dentro del experimento. Entonces, como decíamos en el ejemplo anterior que tenemos 16 corridas, ¿qué pasaría si tuviéramos 10 factores? ¿Sí? 10 factores nos representarían un total de 1024 corridas, lo cual sería impráctico para Enrique que se ponga a jugar 1024 veces y poder probar la combinación de todos los factores posibles. Entonces, pensando en esto, fíjense bien, esto ya se presenta como una desventaja para el diseño factorial. Como nota, dice, esto pronto se vuelve impracticable en lo que se refiere al tiempo y los recursos. En el experimento de golf el autor solo puede jugar 8 rondas, por lo que incluso el experimento de la figura anterior aún resulta demasiado largo. Esto no es posible realizar cuando empezamos a hacer todo este tipo de combinaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, cuando eso se convierte en un problema y la cantidad de corridas o repeticiones o juegos que tenemos que hacer se hace impracticable, se puede hacer dentro del enfoque factorial algo que se le llama experimento factorial fraccionado, porque viendo que en el ejemplo anterior, cuando tenemos nosotros 3 factores y agregamos uno más, se duplica la cantidad de corridas, pero viendo bien que nosotros analizando bien dentro de esas combinaciones de niveles, podemos nosotros hacer una selección de los posibles factores, combinados posibles factores que puedan representarnos la mayor cantidad de combinaciones o de factores combinados. Para esto se usa esta especie de esquema en donde nosotros podemos minimizar mucho la cantidad de corridas simplemente seleccionando esta combinación de factores de esta manera, ¿sí? Ahora vamos a tratar de ilustrar esto de una manera en la que podamos nosotros tener gráficamente una mejor representación, ¿sí? Vamos a suponer que vamos a hacer una selección de factores dentro del juego y vamos a tratar de verlo cómo se ve combinado dentro de este esquema que está representando un cubo, y en este cubo viendo cómo algunos factores se pueden ver dentro de un plano, y ese plano representa la combinación de juegos que se están haciendo en ese momento. Por ejemplo, en el ejemplo de la combinación de palos, tipos de pelotas,
carritos y bebida. Y en este sentido estamos teniendo una selección de diferentes factores y vamos a ver la combinación de muchos de los niveles que podemos ver dentro de cada factor. En este caso el plano azul representa la combinación de palo grande, pelota de goma, carrito y agua, ¿sí? En el segundo ejemplo tenemos la combinación de palo chico, pelota de goma, carrito y agua, ¿sí? En este tercer ejemplo tenemos palo chico, pelota de goma, se va Enrique caminando y toma agua. En este cuarto ejemplo, Enrique usa un palo chico, usa pelota de goma, usa carrito y toma cerveza. En este quinto ejemplo vemos cómo Enrique toma el palo grande, el pelota dura, ¿sí? Usa el carrito para transportarse y toma agua. En este sexto ejemplo usa el palo chico, pelota dura, usa el carrito y toma agua. En este séptimo ejemplo usa palo grande, pelota de goma, usa el carrito y toma cerveza. Y en este último ejemplo vemos que Enrique decidió el palo chico, la pelota dura, camina y cerveza. Y en este ejemplo pues ilustramos cómo al hacer un sistema factorial fraccionado nosotros podemos seleccionar cierta combinación de factores de dos niveles y realizar el experimento de manera en la que no tengamos que hacer tantas corridas. Y en esta parte que sigue, maestros, vamos a hablar un poquito de lo que es la utilidad que se le puede dar al diseño de experimentos en todas las áreas en las cuales podemos mejorar ciertas situaciones que se pueden presentar. Recuerden que estamos hablando en áreas que pueden estar relacionadas con la ingeniería. Una de ellas es el mejoramiento en el rendimiento de los procesos. Hay muchas empresas que tienen diferentes estados de trabajo, diferentes líneas de trabajo en las cuales se realizan diferentes pasos. El diseño de experimentos puede permitir encontrar los puntos en los cuales se puede hacer muchas mejoras y hacer que el rendimiento de los procesos mejore. Otra parte es cuando se reduce la variabilidad en la cual pasos que son subsecuentes pueden unirse, pueden eliminarse y eficientizar un poquito más el proceso. Eso acercándose más al tiempo, el tiempo requerido para poder terminar algún producto. A veces cuando uno trata de eficientizar los procesos, conlleva a veces analizar cuáles son las mejores rutas, cuáles son los mejores requerimientos, cuáles pueden ser los mejores rendimientos en los materiales, etc. ¿Sí? En cierta manera, al nosotros eficientizar o al nosotros eliminar pasos, siempre se mejora el tiempo. A nosotros encontrar mejores rutas de distribución, siempre se mejora el tiempo. Y obviamente en muchos de estos casos, el mejorar estas situaciones, mejorar la variabilidad, mejorar el tiempo, siempre va a tener una reducción global de los costos de producción. Dentro de todo esto podemos hacer evaluación y comparación de configuración de diseños básicos. Quiere decir que dentro de los diseños que podemos estar nosotros utilizando, siempre podemos hacer pequeños análisis que nos permitan a nosotros encontrarles a los puntos de debilidad en los materiales, a los puntos fuertes y hacer mejoramiento en términos de lo que hace que el diseño pueda tener más fuerza. Y en ese sentido podemos también comparar el mejoramiento de materiales, comparar la utilización de nuevos químicos y probarlos en cuanto a su diferencia. Otra es que nos permite también hacer selección de parámetros en el diseño para que los productos tengan un mejor funcionamiento, es decir, que podamos nosotros mejorar también en cuanto al diseño y en cuanto al material para que la robustez del trabajo realizado sea mejor. Y también en el punto número 8, la determinación de los parámetros claves del diseño del producto que afectan el desempeño del mismo. Quiere decir que dentro del diseño de experimentos nosotros podemos encontrar los parámetros claves que podrían estar afectando en mayor medida el proceso. ¿Sí? Siempre nosotros vamos a requerir que estemos bien informados en cuanto a los procesos, porque el enfoque científico siempre nos va a permitir a nosotros ser más eficientes en la selección de las variables y de los niveles. El diseño estadístico del experimento se refiere al proceso para planear el experimento de tal forma que se recaben datos adecuados que puedan analizarse con métodos estadísticos que llevarán a las conclusiones válidas y objetivas de nuestro trabajo.
Cuando el problema incluye datos que están sujetos a errores experimentales, la metodología estadística es la única que nos va a permitir ser objetivos en el análisis. Como nota, hay dos aspectos muy importantes en la realización del experimento. La primera es el diseño experimental y la otra es el análisis estadístico. Cuando estamos haciendo nosotros los trabajos de tratar de encontrar una resolución a un problema, o cuando tratamos de entender un proceso, el diseño experimental se debe de ajustar a las necesidades de nuestro proceso o problema, y el análisis experimental debe incluir el análisis estadístico, que nos va a permitir atacar no solamente la selección de las variables, y minimizar también o medir el efecto del error que podemos tener al realizar las mediciones. Hay tres puntos muy importantes que deben de tomarse en cuenta dentro del diseño experimental. La primera es la realización de la réplica, la segunda es la aleatorización y la tercera es la formación de bloques. En la primera, que es la realización de la réplica, nos permite hacer una medición del error al nosotros estar tomando las mediciones. Siempre que tomamos mediciones, siempre hay una posibilidad de que introduzcamos un error al resultado. La segunda es que nos permite valoración estadística, quiere decir que si nosotros hacemos réplicas constantemente, vamos a estar emulando una y otra vez las posibles diferencias que puede haber entre las lecturas. Y la aleatorización es una selección al azar que no es dirigida, sino que trata de hacer una eliminación de los posibles fallos que podemos introducir a la medición. Las selecciones variables y errores al azar son distribuciones que nos podemos considerar independientes cuando hacemos una selección al azar. Y la formación de bloques generalmente se utiliza para tratar de eliminar aquellos factores que podían ser introducidos dentro del proceso y que puedan ser un punto de error. El ejemplo que mencioné de los choferes cuando tenían que manejar diferentes carros o montacargas, un factor de bloqueo es eso, que usaban cada uno un montacargas, y el hecho de que algunos montacargas tengan características diferentes es un bloque. Y la eliminación del bloqueo es precisamente hacer que todos los choferes manejen el mismo montacargas. Y bueno, maestros, con estos últimos puntos vamos a finalizar el video de esta vez, y nos vamos a ver en el próximo video. Les agradezco mucho su atención y recuerden que si tienen algunas dudas, comentarios, sugerencias, pues siempre nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp. Gracias, maestros, nos vemos en la próxima.